entonces nada, para arrancar y como para entrar en materia, lo primero que quiero que hagan es que me cuenten un poquito de ustedes. Eh, ¿En qué sector están trabajando? ¿Cuál es su experiencia en sistemas de gestión? ¿Nombres que están haciendo ahorita? Una breve presentación. ¿Con quién empezamos? Bueno, Caro, ¿empiezas? Bueno, listo. Hola Lili, hola Mafe, Geraldine, un gusto, Ángela. Pues entonces yo soy Carol, pues mi nombre es Carolina Migarro, yo soy ingeniera industrial, actualmente estoy haciendo una maestría en gestión y liderazgo de equipos y tengo varios diplomados en coaching gerencial, en normas HSEQ, soy auditora interna líder en calidad y legislación laboral. Desde hace tengo una experiencia de más de 13 años en manejo de sistemas de gestión. Mi primera casa laboral fue SGS y pues considero que aquí aprendí de la mano de los mejores pues, en este periodo. Y bueno, en los sectores que he estado en hidrocarburos, he estado en construcción, he estado en producción y el último sector en el que estuve fueron pues una organización sin ánimo de lucro, una ONG que va bastante interesante, nunca había estado. Y bueno, eso a grandes rasgos es mi recorrido. Vale. Tu enfoque es calidad. ¿Has manejado SST y ambiental también, Caro? Sí, lo llegué a manejar en hidrocarburos y en construcción. Digamos que había personas que me dejaban los informes. Ah, bueno, ahorita también en la ONG lo manejé. Siempre están unidos, a veces están integrados, pero sí considero que mis fortalezas están en calidad, en recursos humanos. Ah, bueno, y también he realizado consultorías y talleres relacionados con la norma 13485, la de laboratorios farmacéuticos. Ok. Vale, Carolina, pues bienvenida y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Mafe, ¿y tú qué me cuentas? Bueno, buenas tardes a todas. Gusto en conocerlas que no conocía. Igualmente yo soy ingeniera industrial, me especialicé en gerencia de la calidad de hace varios años y ya completo 17 años aproximadamente de experiencia en estos temas. Actualmente me desempeño como directora de gestión de Hoteles Bogotá Plaza. Nosotros tenemos la sede principal en la calle 100, que es el Bogotá Plaza. Tenemos unos apartamentos en la 106, son Plaza Suites, un hotel pequeño en Corferias, Gran Plaza, y a pesar que hay una coordinadora de calidad en Cali, también operamos Torre de Cali. Ujú. He tenido la oportunidad de hacer trabajos de sistemas de gestión en una empresa de tecnología, dicté clases en una época en una universidad que está enfocada en temas hoteleros, pero también en la Universidad de América, de donde soy egresada, en donde estuve con chicos tanto de ingeniería industrial como de ingeniería mecánica. Ujú. En el hotel, pues hemos tenido la oportunidad como de ir en progreso de los diferentes sistemas en términos de las normas. Nuestro enfoque al principio fue de temas de calidad con la ISO 9001. Luego entonces empezamos a trabajar en temas de buenas prácticas de manufactura de HACCP hasta que logramos certificación en ISO 22000, de la mano también con temas ambientales, no solamente de la 14000, sino en normas sectoriales de la hotelería como sello ambiental colombiano y además la participación en Secretaría de Ambiente con el programa ambiental distrital que es el PREAT. Ujú. A pesar que siempre he trabajado de la mano con un equipo que, digamos, es más experto en otros temas, como en el caso ambiental y en el caso de inocuidad, de un tiempo para acá, pues he fortalecido mucho más mis competencias en temas de inocuidad y en temas de seguridad en el trabajo, aunque en el hotel lo maneja el área de recursos humanos, digamos que siempre hacemos parte de los equipos de trabajo para inspecciones, para asistir al COPAST, entre otras cosas. Vale. Básicamente esa ha sido mi experiencia. Bueno, Mafe, también muy bienvenida y muchas gracias por tu presentación. Bueno, como hablábamos al principio, Adcar es una empresa que está dedicada a brindar apoyo a las empresas en todo lo concerniente a sistemas integrados de gestión. Sus principales servicios son asesoría, auditoría, formación,
adicional a la generación de diferentes herramientas que lo que hacen es facilitar la implementación de los requisitos exigidos pues, por cada uno de los sistemas. Uno de los principales objetivos este año precisamente es generar un modelo colaborativo que integre a las diferentes partes interesadas en los sistemas de gestión basados en dos puntos importantes, la investigación y la experiencia, para producir y aplicar nuevas herramientas y sistemas que, como lo decíamos antes, generen valor, que sean útiles y prácticos a la hora de implementar. Uno de los temas que queremos abordar hoy, por el cual queremos empezar, son precisamente las herramientas que se generan como requisito de las normas, sobre todo la de seguridad y salud en el trabajo y la ambiental, sin desconocer que para calidad es importante. Y esa es las herramientas o lo que llaman en SST las matrices de requisitos. Y es mi primera como pregunta al respecto, abordando ese tema. Frente a eso, frente a esas herramientas que se utilizan para la identificación y dejar evidencia del cumplimiento de esos requisitos legales, pues ustedes ¿cuáles han manejado? ¿Qué herramientas conocen? ¿Qué experiencia tienen al respecto? Carolina. Bueno, nosotros siempre manejamos, por ejemplo, en el caso de Metapetrol y en Ecopetrol, unas matrices previas que ellos ya enviaban para que revisáramos todos los requisitos, aparte de las normas sobre el contrato que teníamos establecido. También llegué a manejar una herramienta con el Consejo Colombiano de Seguridad y con las que generalmente ofrecen las ARLs, que pues, si puedo decirlo, no son las más completas siempre y están muy estructuradas dentro del sector, digamos lo que son los requisitos, los permisos, y pues obviamente tampoco están como tan afinadas en lo que puede ser el territorio como municipio, luego departamento, y también pues he visto un vacío en los temas de acuerdos o pactos internacionales. Y bueno, esa ha sido pues la experiencia, pero generalmente siempre es una matriz, Dios bendiga las matrices, y eso es lo que siempre pues he trabajado, pero sí todas tienen algunas modificaciones. Ok. ¿Y esas matrices están por lo general en Excel o hay algún software que hayas manejado y que permita bajar esa base de datos? Bueno, con algunos bufetes de abogados también mencioné, se me olvidó mencionarlo, también lo hemos manejado como bufete de abogados que ofrecen este servicio. También está Legis. En el software lo manejaba la coordinadora del Consejo Colombiano, si era como un software que uno ingresaba con una clave y bajaba la información, de Legis y llegaba. Eh, y ya, pero básicamente sí estaba en Excel. La última vez que trabajé la 13485 sí lo trabajamos en Drive y que me gustó. La verdad descubrí cosas bonitas en Drive, pero es un tema del sistema operativo. Ah, ok, vale. Y en el caso tuyo, Mafe, ¿qué experiencia o qué herramientas conoces para ese para ese tema, pues? Pues como tú lo mencionabas, calidad nunca ha sido como tan enfático en el tema, pese a que en la versión 2015 ya hay un poquito más de énfasis en la identificación de requisitos legales, incluso desde el contexto. Hace muchos años hacíamos una identificación muy básica en la caracterización de los procesos. Siempre hemos utilizado Office, sea que la caracterización esté en Word o en Excel, y había una identificación primaria por procesos. Pero ya hace bastantes años y buscando la integralidad de los sistemas, tanto en los temas de inocuidad, ambientales e incluso de seguridad en el trabajo, aunque lo manejara otra persona, definimos que la mejor herramienta era consolidarlo en Excel y tener una estructura en donde se identifique el requisito legal, la autoridad de control, si el requisito es informativo o de verdad hay que hacer una aplicación adentro de la organización y dejar de una vez las columnas para la evaluación de cumplimiento periódica. Entonces, dimos como el esquema general, de tal manera que el Excel se identifica por hojas electrónicas o bien por áreas o bien por procesos. Y al leer cada uno de los requisitos, poder plasmar en estas columnas la información para que sea más fácil y no siempre en la evaluación de cumplimiento tener que acudir otra vez al documento completo en Internet. En términos ambientales, por ejemplo, como nosotros trabajamos en simultánea norma de sostenibilidad turística,
que identifica criterios ambientales, económicos y socioculturales, entonces hacemos como pliegues de cada uno de los temas. Entonces, identificar reglamentación de residuos, reglamentación de agua, reglamentación de vertimientos y hacerlo como por capítulos para que de igual manera el barrido, como lo llamamos periódico, permita una evaluación de cumplimiento más ágil. Vale. Ahorita mismo con los temas de bioseguridad, que son totalmente complementarios a seguridad de trabajo, hubo un apoyo de la ARL, pero en realidad la matriz madre, valga la redundancia, es la de todo el sistema, en donde simplemente SST tiene una hojita más y se identifican las diferentes resoluciones que hemos venido trabajando para los temas de bioseguridad. O sea que su matriz es integrada. Sí, es integrada. Es una sola matriz de requisitos legales que por demás, por estrategia sencilla, quedó con formato de la gerencia y cada hoja electrónica le corresponde a un área específica, pero se consolida en un solo documento. Vale. Antes de irme a preguntarles pros y contras, quisiera que habláramos un poquito de los actores que intervienen en esa identificación, en la evaluación y en el uso como tal de esos requisitos legales. En su experiencia, ¿quiénes son usualmente los encargados de? O sea, ¿quiénes son los encargados de recopilar la información, de usar la información? Dale, Caro. No, perdón, estaba diciendo yo. Ah, Realmente porque si no todo recae en uno, entonces es mejor. Pero no, perdóname, Lili, termina la pregunta. No, eso, dale, como que hablemos de quiénes usan eso. Una Bueno, cosa, y por eso hablo de actores, porque es que hay momentos para la matriz. Una cosa es cuando yo la voy a alimentar porque estoy identificando esos requisitos, y otra es cuando la voy a evaluar, y otra es cuando realmente usa esa información. ¿Quiénes son? Bueno, yo creo que aquí depende del sistema que se esté manejando. Generalmente sí hay una consulta, pero yo la veo casi mínima de los operarios, entonces, o de la parte operativa, porque si ya tienen implementado cierta operación, eh, ellos no se, a veces no se fijan si la matriz se modificó, si no, entonces, y hay cambios que son de un momento a otro, por ejemplo, en el sistema de gestión ambiental o en el sector farmacéutico o en, ahora, por ejemplo, con todo el protocolo de bioseguridad, pues entonces en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que depende del sistema, pero generalmente la persona que está ahí pues es el consultor y la persona encargada puede ser el asistente, a veces hasta los pasantes son las personas que se encargan de terminar de alimentar por temas de la misma organización, porque no hay suficiente personal. Entonces ellos son como los actores que lamentablemente no deberían ser los más interesados, deberían ser el gerente, pues porque es el representante legal y al que le va a caer todo el peso, pero yo creo que no sé qué dinámicas encontrar para que los gerentes comprendan que ellos deben ser los primeros dolientes, no para que la estén actualizando, pero al menos para que conozcan cuáles serían los riesgos y qué pasa si no se cumple, porque pues ustedes saben que dentro de los riesgos y que ahora estamos trabajando tanto en esto, pues si usted no lo cumple, el riesgo es que lo multe, pero al menos que sea informado para que no recaiga todo esto en las personas que son los directivos o los gerentes de los sistemas de gestión. Pero pues bueno, esa es como la respuesta a tu pregunta. Yo creo que depende del sistema de gestión y las personas que están aquí involucradas. Porque también, como lo decía Mafe, tuve una experiencia muy bonita con la 13485 en identificar, o sea, en pasar como la caracterización del proceso y luego dividirlo según los permisos y creo que nos salió una matriz bastante interesante partiendo de la caracterización. Ajá, o sea, amarrándola a los procesos. Correcto, es decir, que cuando, y además que esta norma lo exige, cualquier pequeño microcambio no sé, una hoja de seguridad de la operación, entonces enseguida te lleva a cambiar la matriz, entonces ahí como que se fue hilando todo. Más fácil, ok. Sí, claro, con calendario, y ya recuerdo, lo de Drive que me gustó es que se podía compartir, entonces lo podíamos visualizar bastantes personas y, por ejemplo, aquí la gerente en esta organización era muy presente. Entonces ella también lo miraba y dejábamos como unas noticas de, hey, aquí es donde usted tiene que estar más pendiente que en otros cumplimientos. Sí, eso es importante, ¿no? Porque es que hay información, o sea, ese tipo de información es demasiado denso.
y como no estamos acostumbrados a leer, no es para nosotros usual estar pendiente de eso, para los gerentes eso no es una práctica, como que de todo eso miro, eso también es importante. Y quedo con eso. ¿Por Sí, dónde es empiezo? exacto. También tuve la experiencia a veces de mirarla con recursos humanos cuando querían poner una sanción, si se podía relacionar, lo cual pues resulta simpático porque pues quieren como a veces decir fue el operario, pero no realmente quien debe responder es la persona que está a cargo de la supervisión de ese proceso. Entonces también a veces ahí se consultaba, pues a veces por recursos humanos, dependiendo del doliente, pero ya cuando queríamos ser reactivos, no preventivos. Y Ok. en ese sentido, pues a veces también los abogados que llegaban y bueno, pues sí, depende del proceso. Pero creo Depende. que hasta ahora la norma más larga que me ha tocado en cumplimiento de requisitos es la ambiental. Creo que ha También. sido la norma más desgastante en este sentido. Ok. Y en tu caso, Mafe, ¿cuáles han sido esos actores que has identificado? Bueno, digamos que hay un tema que desafortunadamente algunas empresas siguen identificando como muy documental. Entonces, la administración misma de la matriz siempre quieren dejar al encargado del sistema de gestión. ¿Sí? O sea, Ujú. meter los deditos y usted avíseme y usted dígame y no sé qué. Cuando ya el cumplimiento tiene un impacto en la operación directa del gerente que esté en cuestión, ahí sí puede que haya una intervención para decir, no, tengo que leer esto, tengo que... Y un ejemplo en el hotel, fíjense que fue justamente todo este año de pandemia, en donde a través de la Asociación Colombiana de Hoteles, pues se quiso buscar beneficios con el Ministerio de Industria y Comercio, entre otros. Ujú. Entonces, yo tengo que decir que hago un reconocimiento al contador del hotel porque estuvo muy pendiente de cómo la exención de IVA, de cómo otros requisitos legales estaban impactando financieramente al hotel y qué tenía que hacer al interior. Pero estoy segura que él se le olvidó que hay una matriz. Sí. Y entonces va a llegar un momento en que cuando hagamos nuestros equipos de mejora de los procesos, yo voy a levantar la mano otra vez y le voy a decir, ¿se acuerda que hay una matriz? Cuénteme todo eso que hizo en este tiempo y venga, lo registramos. Sí. Entonces hay como esas dos caras de la moneda, ¿sí? Ujú. Casos igual sucede en seguridad en el trabajo, donde la persona responsable, que en este caso es talento humano, sabe que hay una serie de requisitos que está cumpliendo, pero deja la administración como tal de la matriz por allá para el cierre del trimestre. De pronto no lo está haciendo de una vez. Y fíjense que hoy, que estaba entrenando a una persona nueva de un área, le recordé, le dije, uno de los temas que tú debes mirar como mano derecha de tu jefe, que también ha sido esa una figura, el asistente o el coordinador de cada área, decirle, oiga, ayúdenos como sistema de gestión a identificarlo y nos lo reporta. Entonces, hoy le dije a esa persona, una de tus labores es estar chequeando que tu jefe, hasta en las noticias, pudo escuchar una nueva resolución, ley, decreto, en el boletín del consumidor, o tú te metiste a internet y identificaste, y es esa ayuda de saber si el requisito es informativo o aplica, qué se debe hacer y alimentar la matriz. Ujú. Esa identificación y esa alimentación de matrices es súper importante y desde ahí depende quiénes van a intervenir en. Porque Exactamente. si tú limitas la matriz solamente a X tipo de requisitos, pues claramente también limitas las personas que van a intervenir tanto en la identificación como en la parte de análisis, de gestión, de verificación, etcétera, etcétera. De ahí parte todo, ¿verdad? Así Y es. hay otra cosa que mencionaste es de hecho para allá voy, como esos reprocesos identificados, porque puede que, como dices, Mafe, sean muy juiciosos, estén alerta porque es que estamos en pandemia, entonces venga a ver qué me aplica para que me puedan dar el beneficio, pero hay un reproceso porque él ha hecho todo un trabajo de casi un año buscando cuáles son las normas que le dan beneficios financieros a la empresa y ahora toca coger todo lo que él hizo y pasarlo, porque eso no es si quiere, eso es que le toca hacer la Así. identificación y evaluarlo. Entonces ahí empezamos a armar el rompecabezas de actores, de herramientas y mi siguiente pregunta, ¿y qué pros y qué contras han visto en su experiencia con la herramienta en sí y con el manejo del tema como tal de identificación y gestión de requisitos? Estamos Team María, entonces, bueno, Carolina primero, luego Mafe.
Para que no se me aburran, para que esté dinámico el asunto. Mafe, ¿quieres responder primero? Vale, pues digamos que beneficios, como lo decía ahora, pues tener una herramienta sencilla de Office, digamos, no algo tan sofisticado para que la gente no se complique. La misma herramienta, según el diseño, puede ofrecer beneficios. Nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho el tema de la semaforización. Entonces, ¿cuáles requisitos están en cumplimiento? ¿Cuáles tienen un cumplimiento parcial? ¿Cuáles todavía les falta? Entonces, rojo, amarillo, verde y de manera muy visual, poder incluso en una revisión por la dirección dar el estado de cómo está ese cumplimiento. Digamos que ahí veo como esos beneficios. Y la contra, pues definitivamente como esa falta de sensibilización de quienes definitivamente están relacionados con los requisitos legales, que es a todo nivel, área operativa, administrativa, recursos humanos, etcétera, y pues sencillamente no lo han incorporado en su día a día. Y por eso puede pasar el ejemplo que tú decías. Entonces creo que ese compromiso que tanto nos han hablado, es esa dificultad que se presenta cuando la gente dice, ay, es cierto que hay un documento que me ayudaría a. Entonces creo que esa es la principal dificultad. Hay como tres cosas que dijiste que quiero como retomar. Una es en sí la herramienta. Tú dices que la herramienta en el Office es sencillo, pero el diseño es el que lo hace sencillo. ¿Qué criterios básicos tiene tu matriz que son como esos puntos o claves para que la herramienta sea sencilla, fácil de manejar? Bueno, fíjate que hace muchos años cuando yo misma me complicaba la vida para leer una resolución, un decreto, me dijeron, bueno, usted evidentemente para hacer una introducción tiene que mirar todos los antecedentes, que la constitución tal, que el decreto tal, tal, que este lo derogó, pero ya váyase al resuelve y si lo está haciendo o bien electrónico o bien físico, empiece a resaltar esas palabras clave, de tal manera que esas palabras clave vayan a la columna que le corresponde en la matriz. Entonces, la matriz dice requisito legal, resolución 2674-2013, por la cual se dicta las condiciones para la fabricación, procesamiento, de alimentos, pero empiece a identificar como los debes, como lo haría uno en ISO. Y Palabras eso claves. ya en la matriz, porque ¿qué pasa? Puede que la resolución sea corta o sea larga, pero los debes son distintísimos y la gestión para cumplirlos son muy diferentes. Entonces tendrás que abrir filas distintas para empezar a hacer evaluación de cumplimiento periódico y puede que no de toda la resolución al mismo tiempo, sino según el impacto que tenga. Ok, entonces ese tip es palabras claves para facilitar ese registro en la matriz y posteriormente esa evaluación. Así es. Bueno, también hablaste de sensibilización. Es que el tema de requisitos legales es un ladrillo. Sí. Eso no es fácil. ¿Uno cómo hace para sensibilizar desde la cabeza hasta la base en ese tema? Bueno, digamos que fue exitoso en su momento tener como de aliado a ese asistente o a ese coordinador que les decía. Entonces nos fuimos como al apoyo de cada una de las áreas y venga y les decimos. Y funcionó. Pero también desafortunadamente con toda esta situación, la rotación de personal empezó a ser muy alta. Entonces esas tareas que estaban haciendo esas manos derechas prácticamente pasaron a las cabezas. Y pues las cabezas tienen como mucha información y entonces toca como volver de cero, volver a entrenar, volver a sentarlos, ¿sí? Me decía una compañera, ay, no, pues ya escuchándote suena tan fácil, pero porque no habíamos tenido la oportunidad de volvernos a sentar, hacer un entrenamiento básico y por supuesto decirles, cuentan con el apoyo de la persona responsable del sistema, que eso también es clave, que ellos lo hagan y si tienen dudas consulten, pero no que no lo hagan y eso. Y eso se queda ahí. Claro, retomemos las varias preguntas que hemos hablado por este lado. Bueno, yo estoy de acuerdo con Mafe en los pros y los contra, por ejemplo, de las matrices, pero en este caso a mi Office creo que presenta más ventajas una herramienta como Drive o la hoja de cálculo que tiene Drive, por el hecho de que puede ser compartida y en simultáneo, por ejemplo, ahora en tiempo de pandemia se pudieron trabajar. Entonces tú puedes hacer comentarios y pues la hace mucho más colaborativa debido al sistema en que se encuentra.
y también las maneras de filtración y que tú la puedes luego descargar. Igual también luego se podría abrir un Excel. Lo único malo es que si no estás en línea o no tienes conexión, pues no pudiste trabajar la matriz. Entonces, ese es un riesgo, pero lo que yo estoy haciendo es que termino y lo descargo. Entonces ya eso queda ahí y lo envío, o saben dónde está. Entonces, digamos que no representaría ningún problema y creo que en eso sí hemos avanzado. En la configuración de las matrices y cada organización como que le mete lo que quiere, pues como su particular deseo, por lo que le decía Mafe, la semaforización, que es muy importante, y entonces de una vez lo podemos relacionar. En el caso, lo que yo he hecho es relacionarla de una vez con los riesgos y darle una puntuación dependiendo de cómo se vea ese requisito legal, porque hay incumplimientos que hasta uno se pasa o que uno sabe que no va a cumplir, porque no hay plata generalmente en el país del Sagrado Corazón. Y los contras, yo los veo, sí, aparte de la falta de sensibilización para algunos sectores, algunas organizaciones, hasta que no hay un problema, hasta que no llega una demanda, hasta que alguien no pone el grito en el cielo o se incumple una póliza, entonces es cuando, ay, pero ¿cómo así? No lo teníamos, ¿cómo se puede hablar? Entonces también es lo que hemos hablado, que son muy pesadas también. Entonces, aunque me parece una excelente idea, si funciona, por ejemplo, las palabras claves, uno es el que termina sabiendo porque uno es el que empieza. Yo también soy de hecho, yo uso 3 resaltadores. Entonces, este es el debe, este es el cómo, de las resoluciones, y uno se lo termina aprendiendo, además que también como he trabajado en talento humano. Entonces, pues, esto es una cantidad de información, pero yo también considero que algo que se podría hacer y que yo de hecho hago es consultar páginas como Actualícese, como Gerencia. A veces hay cositas puntuales que uno dice, ay, sí es así. Y también lo que yo siempre recomiendo a todas las empresas donde he estado es contratar leyes, con leyes para que estén actualizando la información de una vez uno está enterado. Y también algo muy importante que me ha pasado en recursos humanos es usar todo lo que es la jurisprudencia. Entonces, porque a veces, de hecho, he encontrado no con los mismos abogados de una empresa, sino de diferentes bufetes, conceptos diferentes sobre la misma ley. Entonces, unos dicen que sí, otros que no. Entonces, se complica sobre el concepto que emiten y sobre todo en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo he visto. Entonces uno queda como perdido, pero yo finalmente bueno, eso es otro contra que tenemos en Colombia, es que, como decía un amigo, somos muy legulechos. Entonces tenemos leyes para todo, pero la aplicación nula, la corrupción máxima. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se presentan estas como contravías en las leyes, como que uno no sabe hacia dónde ir, lo que siempre hemos resuelto es ir donde esté más a favor del empleado, porque como nuestras leyes son tan proteccionistas, entonces en cualquier cosa, o sea, llámese empleado, llámese comunidad, llámese territorio, llámese como se llame, digamos en el contexto, el actor afectado. Entonces eso es lo que finalmente, pero esos son como los contras más grandes que veo en cuanto a las leyes. Y ustedes, por ejemplo, se leen la resolución ahorita, lo del COVID, y se leen la otra que vas por sectores, y hay cosas que son incoherentes dentro de la misma normativa. Entonces aquí en Colombia no sabemos, de hecho, cómo se están generando estas leyes. Hay leyes muy buenas, hay leyes que no lo son tanto, y si a esto también le metemos los acuerdos, pero no los respetamos, bueno, entonces ahí va sumando. Entonces sí creo que habría, no sé, la manera de desmenuzarlo más fácil. Y lo otro es que cuando dices la sensibilización, que Mafe resulta muy dulce, porque yo soy la era del terror. O sea, yo llego con, bueno, miren, esta utilidad tanto se va a ver reducida en tanto porcentaje debido a que las multas son esto, pero espérese, ¿cómo así? Yo, sí, esas son las multas. Entonces yo voy por la era del terror porque yo lo que he notado a veces que a los... duele la plata. Sí, exacto, que a los medianos empresarios o a los gerentes no les llego al corazón, sino les llego al bolsillo. Entonces ya les hablo con esos datos, con esas cifras puntuales, en decirle, bueno, son tantos salarios, eso equivale a tanto. Entonces, mire, si hacemos este cambio en este proceso, usted le va a representar en tantos años una inversión y va a disminuir el riesgo, ta. Claro, yo me voy con el financiero.
Ellos realmente han sido como mis aliados. Entonces, cuando dicen, ay, sí, claro, y yo meto el terror, y yo sí, hay empresas y ya están haciendo visitas, y, pero pues usted verá. Yo les igual se lo dejo por correo. Y igual es mejor dejarlo por correo, porque es que si uno está como responsable y realmente no, yo entiendo que no es fácil, y más en esta situación, meterse la mano al bolsillo, pues al menos decir qué estamos haciendo, ¿no? Que vamos hacia allá o algo. Y eso es como lo que, bueno, lo que he usado, que me ha funcionado. A veces que no me gustaría que fuera así, pero hay organizaciones donde realmente es necesario. Una pregunta chiquita. Perdónate, te interrumpo. Carolina me hizo recordar una persona, porque uno encuentra de todo, que yo me fui por ese lado, solo en una oportunidad. Me dijo, no importa, que llegue la multa. Y yo, ¿what? Entonces, ahí uno encuentra de todo y es una persona que, digamos, tendría mucha relación con los requisitos legales. Igualmente quería decir que depende mucho del sector. Hay empresas o que tienen el abogado adentro o que tienen una asesoría continua a la que le consultan este tipo de cosas, que también en un momento dado y dependiendo del abogado, pues uno puede ahí mediar un poco. Y definitivamente lo que mencionas del diario oficial es clave porque ahí ya encuentras pues lo que es. Y además la herramienta para decir es que mire, lo dice el diario oficial en la fecha tal. Sí, la fuente es importante, ¿no? Sí. La fuente de la información, señora. Sí. Y otra cosita que quería decir es que de pronto obvié, Liliana lo conoce un poco más, cuando me refería al tema de Office, estoy totalmente de acuerdo contigo, cargado en Drive, porque definitivamente el que no está hoy en Drive está muerto. Y justamente cuando les hablaba de estos aliados, asistentes o coordinadores, pues todo se concentra en una sola matriz que evidentemente está en Drive y como lo dices tú, al dejar de trabajar en el propio Excel y que sea una hoja de cálculo de Google, pues es mucho más fácil porque de una vez te queda en línea. Y a nosotros nos han insistido mucho desde el área de tecnología que todos los documentos estén en el Drive, no de mis documentos, sino de la unidad de tu equipo. De tal manera que si no estás en línea, trabajes ahí, pero se te va a ver reflejado como cuando estés conectado. Porque o si no, también se puede perder una cantidad de información y peor aún. Sí, eso sí, es totalmente cierto. Por este lado, la matriz que nos comenta Mafe tiene palabras claves. Por este lado, retomando, y ambas tienen el tema de los procesos ahí muy, muy de la mano. Pero tú diste un componente adicional que no sé si también la herramienta que maneja Mafe lo tenga, y es el tema de los riesgos. De una vez lo amarran. ¿Qué otros criterios hay que tener en cuenta dentro de esas herramientas que sean mínimos básicos para no tampoco hacerla robusta, pero sí para hacerla entendible de una vez, manejable y de cumplimiento para todos los requisitos? Yo incluí, por ejemplo, también dentro de esto, o sea, además de los riesgos, los planes de contingencia. Realmente, pues como estamos hablando del sector, eso fue farmacéutico, pues acá es, o sea, es vital porque podemos decir que se pone en riesgo la vida de una persona. Entonces, si había como plan A, plan B, plan C, que generalmente los latinos somos criticados porque nosotros no tenemos planes en casos de que se llegue a presentar una contingencia. Entonces, esto también fue muy bien recibido por el auditor, el desarrollo de estos planes, y ya hasta ahí llegábamos porque pues la idea era también luego en esa contingencia qué recursos y todo, entonces ya se hacía una cosa loca, pero sí llegamos hasta lo que fueron los riesgos y la contingencia. Y bueno, los responsables, el efecto, sí, lo relacionamos mucho con los riesgos. Hablando y retomando un poquito de los actores, ¿qué competencia debe tener la persona que hace esa identificación? Teniendo en cuenta que no le deben dejar toda la responsabilidad siempre al de calidad, pero esa persona que identifica, ¿qué competencia debería tener? Yo creo que la competencia más importante es que sepa leer. Yo he notado que muy poca gente sabe leer. O sea, realmente pueden unir palabras, deletrearlas, pero no saben leer, que es comprender esa lectura que se está realizando en un contexto determinado. Entonces, yo, por ejemplo, algo, y eso pues yo creo que es la práctica, lo que uno aprende es, además de subrayar,
yo dejo unas notas hacia los lados y también dejo papelitos. Y, por ejemplo, bueno, depende de la norma, pero hay normas que yo a veces hasta las paso casi para saber dónde está el tema y dónde tenemos que reforzar. Entonces, yo creo que una de las competencias más importantes es la comprensión de lectura y la interpretación dentro del contexto, porque así he encontrado pues que están totalmente descontextualizadas, digamos, de pronto otras personas los asesoraron, luego uno llega a la organización y uno dice, no, pero espere, esto lo vamos a ver bien dentro del sector. Ah, no se tenía que cumplir, porque también hay veces se sobreevalúa o, bueno, dicho, tienen una sobrecarga porque no hay una interpretación. Ok. Mafe, hablando de sensibilización, una cosa es sensibilizar a los gerentes, a las cabezas, que por supuesto de ahí parte todo, sea por tocarles el corazón o tocarles el bolsillo, y otra cosa es la base, la gente que está afectada por, ¿eso cómo se hace? ¿Cuáles son los tips de sensibilización para las personas de base? Fíjate que a veces es mucho más sencillo ahí que en la alta dirección. Porque yo creo que el trabajo en el puesto de trabajo, valga la redundancia, es clave. O sea, tú no puedes sensibilizar a una persona en un tema específico sentándola ahí al lado del escritorio, sino ve a su lugar de trabajo y relaciona, y mucho más en SST, que lo que se busca es la protección del trabajador. Entonces, mucho más ahí, ve a su puesto de trabajo y dile qué impacto tiene lo que le estás enseñando con eso que él está haciendo. ¿Qué pasaría si? Y ahí sí estoy de acuerdo con Carolina, pónsela grave, porque es que si no te pones el elemento de protección, te puedes cortar un dedo y entonces imagínate tú cómo vas a llegar a donde tu familia sin un dedo. Entonces toca ponérsela como por ese lado. Pero creo que es como la cercanía con la actividad que realice esa persona. Ese poder bajar la información y relacionarla a lo que él vive diariamente. Sí. Sí, porque definitivamente, aunque sea la misma empresa, los cargos no son iguales. Y tú tienes que ponerte en el lugar de, inclusive, ¿por qué no? Ponerte el uniforme a esa persona y hacer la sensibilización y decirle, bueno, su actividad así, venga, enséñeme que usted es el que sabe y venga, yo le enseño lo que sé de su trabajo si no lo hace bien. Exactamente. Caro, los requisitos dicen que se debe tener la herramienta que se debe evaluar. Aparte de esos requisitos, ¿para qué crees que sirve esa herramienta? De verdad, ¿cuál es la utilidad en la vida diaria de esa herramienta? Yo creo que la prevención, o sea, el prevenir el impacto que pueda llegarse a presentar. Como les digo, pues hay veces que uno entiende las normas son exageradas o no, por ejemplo, cuando salieron los estándares mínimos, yo creo que todo el mundo celebró porque realmente, o sea, dijo, bueno, es que hay diferentes tipos de organizaciones, no todos pueden montar un sistema para 1000 personas cuando solamente son 5. Entonces yo creo que en vista de esto, pues ya se han ido resolviendo el manejo de la herramienta, creo que... Decías que realmente cuál es la utilidad en el día a día, es la Sí, prevención, es la prevención. Y si lo miramos con el terror de Carolina, pues porque si no previenes te multan. Y sí. hasta muertes puedes tener, multas por secretaría, por la DIAN, por todas las autoridades. Definitivamente es prevenir. Es prevenir. Si tú no eres organizado, o sea, la herramienta te sirve para organizarte, porque tú puedes ser muy pilo y tener todo en la cabeza, pero te sirves para organizarte, para ir por partes, no todo lo puedes evaluar al mismo tiempo, para mirar impactos, para decir, bueno, lo más importante ahorita y por fechas es tal cosa. Es eso, prevención y organización del trabajo para que esos requisitos sean reales en la vida práctica. Y eso también nos lleva otra vez a la parte de sensibilización. Y en ese orden de ideas, hablemos de comportamientos. ¿Cómo perciben ustedes que la gente ve esas herramientas, ve ese tema de requisitos legales? O sea, ¿qué comportamientos tienen frente a eso? ¿Qué es lo que han visto? ¿Les aburre? ¿No les importa? ¿Sí les parece tedioso en términos generales? Como, sí, depende también los gustos y las competencias, porque fíjate que ahora que Carolina mencionaba los aprendices o los practicantes, dependiendo la carrera que tengan, de pronto les gusta leer mucho
dicen, oiga, tan chévere, y además están aprendiendo, están en una fase de práctica que les va a parecer muy interesante. Otros que sean de pronto más operativos van a decir, no, qué pereza, para eso están ellas. Entonces, digamos que sí hay un tedio general, pero definitivamente cuando conocen y entienden un poquito qué es lo que hay que cumplir y qué pasa si no lo cumplen, como que el tedio se convierte en miedo, ni siquiera en prevención, sino como, uy, no, toca hacerlo porque qué tal qué. Y eso es un motor. En algunos casos sí, desafortunadamente. ¿Y tú Sí. qué has percibido, Decía una Carolina? amiga nuestra, de todo hay en la viña del Señor. Yo creo que una buena lección fue que una vez contratamos la asesoría por el bufete de abogados y la de una abogada. Y realmente fue muy bueno porque pues es que yo no soy abogada. Entonces como ella no es abogada, pues que nos va a venir a, o sea, no le ponemos tanta atención. Pero claro, ya viene el abogado cuando empieza a hablar de casos reales, de demandas, de procesos. Entonces es cuando ya quedan así como un poquito más con los ojos abiertos. Y también creo que sí, como dice Mafe, va a depender mucho de la persona en sí, hasta donde quiera avanzar. Y bueno, acá tal vez lo importante, y como también lo decía Mafe, es que uno le explique dentro de su proceso cuál sería el impacto que tendría. Y también yo hablo mucho acerca de los deberes y los derechos. Entonces empiezo, usted tiene derechos, porque a todos nos encanta escuchar los derechos. ¿Ya le gustó? Me encantó, no sé qué, mire, si la empresa incumple con esto, usted tal cosa. Si la empresa incumple con esto, y felices. Y ahora, para que la empresa le cumpla, usted Usted debe tiene. portar los elementos. Exactamente. Entonces ya como que vamos a esto, por ejemplo, pero sí hay un tema que yo veo muy complicado y lo dejo ahí, no quiero que lo profundicemos, pero que sí me duele mucho y sobre todo en el cumplimiento de los requisitos ambientales es ver el nivel de corrupción tan alto que tenemos en muchos pueblos, en comunidades pequeñas que a veces dependen del ecoturismo, de zonas maravillosas y sí lo quiero dejar sobre la mesa, que es lamentable que todos estos requisitos se los pasan por el lado. Entonces, y finalmente, pues, ¿de qué sirve tanta ley que se pueda aplicar a nuestro fabuloso Colombia si finalmente hay manos sucias y podridas, corruptas, que se ponen estos requisitos así? Entonces, vertimiento de aguas, hay una cantidad considerable. Entonces, también a veces lo que me duele es conocer y esa impotencia de no poder hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que ese es un tema sobre el cual tenemos que sensibilizar y así sea en una pequeñita parte ir dando cumplimiento, porque yo sé que una de las normas más complicadas es la ambiental y que muchos lo muestran como por, ay, sí, qué orgullo, pero realmente que vaya a tener un cumplimiento, no todas. Y yo creo que ahí está una labor, una misión de todos los colombianos. Y ya, me puse Conciencia. sencillo. Está bien. No, pero está bien, es algo que, pues, que no se puede tapar con un dedo, no se puede tapar el sol con un dedo, ahí está, y afecta demasiado. Adicional a esa identificación de requisitos legales, hay un punto en las normas de calidad que resulta ser crítico, y no solo para el sistema como tal, sino para la planeación estratégica. Requisitos de ley, normativos, van de la mano con esta parte de contexto, pero dependiendo de las organizaciones, no siempre se ven con la importancia que esto requiere. Pasamos de hablar de matriz de requisitos legales, de esta identificación de requisitos legales, a contexto y a partes interesadas. Con respecto a eso, en su experiencia, ¿quién es el encargado de hacer ese análisis y qué herramientas utilizan para hacer ese tipo de análisis? Mafe. Bueno, pues similar al punto anterior, muchas veces quieren dejar eso en el responsable del sistema, pero por experiencia propia les digo que si uno asume la responsabilidad individual, se mete en un lío, porque claramente el contexto es el marco de referencia para manejar todo el sistema. Entonces, necesariamente debes incluir a la gerencia, necesariamente debes incluir a los líderes de proceso, quieran o no.
sea, el responsable del sistema no puede asumir tremendo impacto que genera el contexto, teniendo en cuenta que estamos hablando de la organización en su todo, tanto a nivel externo como a nivel interno. Entonces, es diferente que el responsable del sistema administre, haga las reuniones, haga seguimiento a las tareas, empuje, ¿sí? Pero definitivamente es un tema que se debe hacer en una mesa de trabajo con la alta dirección. Hay gerentes muy pilos que conocen perfectamente cuál es su visión estratégica y que se requiere una planeación para eso. Otros no tanto, pero definitivamente hay que explicarles con plastilina, verles el beneficio, cuál es el enfoque y hacerlo juntos. No hay otra opción. ¿Tú qué opinas, Caro? Bueno, pues yo les cuento que en mi experiencia, gracias a Dios, se da como con buenas organizaciones cuando he sido dependiente, donde me entro una vez en la gerencia general y la financiera. Entonces, he tenido respuestas, pero ¿cómo ha sido este proceso? Ha sido muy didáctico. Yo uso muchas herramientas de coaching, tarjetas de negocios, manejamos el modelo Canvas, manejamos mapas estratégicos y generalmente lo que he hecho es endulzarlos. Entonces, por ejemplo, la Ahí sí no mayoría... aplica el terrorismo. No, ahí no aplica, y es el, ay, ve, te amo, qué lindo, de verdad. ¿En qué club estás? Generalmente, casi todos los presidentes, gerentes de las compañías están en un club. Es muy raro que no estén en ningún club. Entonces averiguo el club, le pido el favor, no sé qué, que vamos a ir con los más plays de todos, porque son todos los gerentes, los directores, entonces va a ser un día súper chévere de golf y de planeación estratégica. Entonces, por ahí me meto y me meto con tarjetas y con videos y la verdad es que ha sido muy bonito, ha sido satisfactorio el trabajo porque de repente me dicen que pues es otra metodología para abordar un tema que a ellos les resulta tan harto. Entonces los mando en jean, en tenis, hacemos juegos, o sea, hago unas cosas, hago muchas cosas ese día y casi que no los dejo hablar de cosas que los pongan en tensión porque es un espacio para, o sea, sí, entonces sacamos las banderitas, entonces, bueno, he diseñado muchas herramientas que parten del coaching gerencial para poderlos ubicar y entonces hacemos hasta yoga, mindfulness, bueno, lo que se ocurra es Los bienvenido paras porque de sí es cabeza con difícil tal de que se captar. relajen. Es difícil, claro, es difícil captar la atención, entonces celulares afuera, primero vamos a hacer yoga, respiración, no sé qué, y como todos están más o menos en ese enlace, pues participan. Nos hay, o si es muy religioso, entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, vamos a ofrecer esta reunión, o sea, por donde le guste, Se se le le tiene. tiene. Entonces, sí, en este contexto realmente me ha ido bien en relación a las personas y las que ingresan, las escojo. Y a veces hay unas personas que sí traigo como invitados donde yo creo que ya es un tema más persuasivo, donde yo veo que el gerente finalmente no va a hacerlo, pero entonces sí veo el asistente, el coordinador y yo, ay, sería buenísimo, imagínate cómo lo motivaría, no sé qué, ay, sí, tú crees, obviamente sí, entonces como que me les voy por ese lado, lo que es el contexto, pero sí lo he hecho. Y también como consultora les cuento que cuando estaba independiente hay clientes que no he aceptado. Para mí es desde el inicio de la cotización y el diagnóstico que realizo, debe estar la gerencia. Si la gerencia no está comprometida con esto, yo no quiero ese cliente. Y me ha pasado pues no muchas veces, pero sí donde me dicen, ay, pero un consultor no sé qué, lo hace así, ay, pues contrátelo a él, pero a mí no, porque es que el que esté involucrada la gerencia, ojalá también la financiera o las gerencias hacen que el mismo proceso sea ya exitoso. Ya. Entonces, sí, entonces a mí lo que me interesa es un buen paso de voz a voz. Entonces, yo no voy a trabajar con un cliente que no está comprometido porque luego la culpa va a ser mía. Entonces, esto es de parte y parte. Sí. En lo que han dicho, sí o sí, la gerencia y la cabeza debe estar comprometida para cualquier cosa que se haga de sistemas integrados de gestión. Es un tema lúdico, es un tema colaborativo, participativo. Y es que cuando se habla de contexto, no sé ustedes qué opinen, pero no estamos hablando solo del requisito de la norma, sino estamos hablando de la vida de la empresa, así de sencillo. Lo que pasa es que la norma lo metió porque es que
hace parte Exacto. de la metodología, y sí el sistema es usado para la vida de la empresa, o sea, hacia dónde va la empresa, la estrategia de la empresa, y parece que con una DOFA en la mayoría de los casos bastará, ¿cierto? O sea, ¿no? Y no se relaciona ese tema de contexto y de partes interesadas con la estrategia misma de la organización y la permanencia de la organización. Una cosa es ármelo y otra cosa es manténgalo, ¿cierto? Más o Ajá. menos son las mismas estrategias. ¿Cómo vuelve y juega? Hablemos de percepciones. ¿Qué perciben ustedes en las organizaciones? Por supuesto, si la cabeza no está comprometida, pues es muy difícil que un ejercicio estratégico, un análisis de contexto funcione anualmente. Pero adicional a eso, ¿ustedes qué han percibido en cuanto a comportamientos de la dirección? Y no solo de la dirección, sino de la gente. Porque muchas veces se encierran y muy bonito su contexto, pero no baja. Esa es otra cosa. No lo conoce la base. Una de las percepciones que yo he tenido es que a veces la gerencia quiere como enfocar el tema de planeación solamente al área de ventas. Y eso no es así, porque justamente en el contexto se analizan todos los elementos internos y externos para incluso asignar en un plan de trabajo a el área de seguridad, por ejemplo, o en el área financiera, evidentemente, pero he tenido como esa percepción. He estado trabajando con una empresa de alimentos en estos últimos meses y ellos están enfocados, por supuesto, en implementar la norma de alimentos, pero están certificados en 9001. Y como que, bueno, lo que decía Carolina, le dejaron la tarea al consultor y el consultor a través también de la gerencia como, no, pero ventas es el que tiene que responder por la estrategia. Y no, ventas tendrá una, dos, X estrategias, pero esto es de todos, porque la empresa, sea por áreas o sea por procesos, debe tener una dimensión en cada una de ellas para justamente llegar al objetivo final. ¿Y en tu caso, Caro? Pues mira, yo lo que he visto es que a veces la dejan por ahí escondida, les gusta mucho el ejercicio, empiezan a hablar de eso y de repente pasa algo en la empresa, entró la pandemia. Ya, o sea, corramos porque pues efectivamente las empresas viven del negocio. Entonces, se vuelcan hacia esta actividad operativa o lo que es su core y dejan por fuera todo esto que se habló. Yo creo que es más un tema cultural. Creo que los colombianos, pues, o los latinos, como nunca se nos presentan estaciones, entonces nos hace muy difícil tener este concepto de prevención, de mirar más allá de los riesgos, de cuando se presenta, cuando cambia. Y otro que he usado sí es una solicitud que he hecho y es encontrar pequeños líderes operativos que no tienen poder de decisión, pero sí aliarme con ellos a hacer unos talleres especiales donde bajo esta planeación estratégica y donde en ocasiones he encontrado que le hacen la pregunta al jefe, oiga, pero es que eso no se puede hacer así porque está mal. Y luego pues me dicen, ay, ustedes se nos metió en problemas, entonces la persona, bueno, pero por más incómodo, pues perdóname, pero el que tiene que estar pendiente del proceso eres tú. Entonces, a veces me he encontrado con eso, pero realmente yo creo que es más un tema cultural y que se debe trabajar desde la misma cultura organizacional, el cómo sensibilizar y el cómo va llegando. Y sí, o sea, si tú ves un jefe, un gerente que te está hablando y siempre toma la planeación estratégica para hablar con su equipo de ventas, con el equipo de mercadeo, con el de recursos humanos, pues realmente todos esos gerentes van a empezar y va a ser lo común en esta organización. Entonces yo creo que el ejemplo arrastra. Entonces en esto lo que he hecho es, ay, yo te acompaño en esa reunión y tenemos 5 minuticos y así, entonces los voy como enganchando y se dan cuenta que sí realmente es algo práctico, pero sí para el consultor o uno como encargado del sistema, yo creo que es muy desgastante porque uno tiene que estar ahí como con todos los hijitos y mientras uno los forma, entonces como dice Mafe, viene la rotación de personal, entonces el trabajo que se hizo vea, entonces es como, es el desgaste y no he descubierto la manera de que ojalá no tuviéramos que sufrir en los sistemas de gestión lo que es la rotación de personal. Y bueno, eso es, y por otro lado, las empresas colombianas, el 80% de nuestra economía las mueven las pymes y las empresas familiares. Entonces, si hablamos de multinacionales, pues la multinacional, de hecho hay como, puede ser una persona encargada de la matriz de requisitos, literalmente. Pero en estas empresas, no sé,
el papá sale a hacer las cosas comerciales, la mamá hace las cosas administrativas, un hijo se encarga de unos clientes, entonces son empresas realmente muy chiquitas que valoro mucho el hecho de que estén certificadas o se quieran certificar, pero realmente creo que a veces también resultan los sistemas bastante pesados y no siempre se tiene el consultorio y como tú lo decías en el inicio, Lili, lamentablemente pues no somos de necesidad básica y yo creo que lo entendemos. Y cuando un cliente a uno le dice que le tengo que pagar al proveedor, no sé, que me trae la materia prima o le pago al consultor, uno dice, no, mire, venga, ¿con cuánto le ayudo? Sí, sí, eso es verdad. Entonces, no sé, es como cómo podríamos también continuar innovando. Y yo creo que un aspecto sería innovar en lo que es el ser, en la cultura, en la transformación cultural. Y ya, me fui por otro lado, pero bueno. No, es que precisamente ese es el meollo del asunto y creo que las tres estamos de acuerdo en eso. O sea, si no hacemos que eso de verdad sea algo vivo y que la gente no lo cuelgue, sino que lo lleve a la operatividad del día a día, pues fregados todos. Fíjate, semejante esfuerzo, semejante inversión en el contexto de la organización, en las partes interesadas y cuando llega un cambio como el tema de pandemia, sencillo, uno va y revisa, ven y el registro de la gestión del cambio, todo lo que pasó por pandemia. A mí lo que me interesó fue mandar a todo el mundo para la casa y ver cómo podía cumplir con los clientes y todo lo que era mi metodología pues se quedó allá porque es que eso es para la auditoría, pero no lo están viviendo. Entonces ese tema de cultura y de cómo perciben las personas los sistemas es por ahí donde pues se pretende buscar la razón o las estrategias para poderle llegar a la gente y que los sistemas de verdad sean innovadores y sean útiles. Y precisamente eso es lo otro. Tenemos 4 componentes, pero todos se relacionan. El tema de los requisitos legales, el tema del contexto de la organización, el tema de gestión del cambio, el tema de los riesgos. Entonces, los 4 son temas que van uno y otro de la mano. ¿Qué otras oportunidades y qué otras falencias has encontrado, Mafe, en esos 4 temas? Cosas positivas y cosas negativas de la implementación. Legales, contexto y partes interesadas. Se cortó. Espérame, empezamos por requisitos legales. Contexto y partes interesadas. Todo el tema de riesgos. En esas 3. Sí, ok. Pues bueno, mira, yo creo que las empresas que trabajaron Gestión muy de cambio. gestión del cambio. Las empresas que trabajaron, que han trabajado muy juiciosas la implementación de las normas, de alguna manera ya tenían un campo ganado en un enfoque de procesos, en dejar evidencia de las actividades, en el mismo ejercicio de revisión por la dirección, entre otros. Y según el negocio, si yo te hablo de una aseguradora, seguramente no le fue nada difícil asumir una gestión de riesgos o mejorarla la que tenía o de pronto mantener porque le estaba funcionando. Pero si hablamos de otras empresas que tenían ese campo ganado, pero no trabajaban nada de riesgos, hubo un choque fuerte. Un choque fuerte porque era decir, ellos han hecho una planeación estratégica básica, pero no la tienen como contexto que tiene muchos elementos. De pronto gestionaban los riesgos, pero no sabían que eso era un riesgo y que debe haber una metodología, por sencilla que sea, así tu calificación de los riesgos sea cualitativa, pero debe haber una metodología que te ayude en el tiempo a ir mirando cómo los estás gestionando. Entonces sí creo que el golpe fue duro para las que quisieron meterse en 2015 y por su naturaleza del negocio no sabían qué era eso. ¿Sí? Creo que requisitos legales, mal o bien, lo venían trabajando. Contexto, si tenían una planeación estratégica, qué tan fuerte era para que no les diera tan duro hablar de todas las partes interesadas y además no solo hablar de ellas, sino identificar sus necesidades y expectativas y gestionarlas, que eso tiene un trabajo grande. En gestión del riesgo, metodología sencilla o no, y saber cómo empiezo a masticar eso en los meses del año. Y gestión del cambio, depende del consultor, diría yo, porque yo creo que todas las empresas todos los días hacen gestión del cambio. Lo que tocaba hacer era decirles, oigan, eso se llama gestión del cambio, venga y lo ponemos en bonito, Sí.
y venga y lo registramos y venga y le hacemos seguimiento. Pero todos los días las empresas hacen gestión del cambio. Sí, eso no es nada Entonces, nuevo. exacto, era como coger los conceptos, armar el muñequito y mostrárselos. Ujú. Pero no para todos fue positivo. Yo tengo que decirte ahora que tú decías que, uy, que en pandemia se olvidaron de diligenciar el registro, que en pandemia otras empresas, por el contrario, las herramientas les sirvieron. Dijeron, bueno, no, ¿qué vamos a hacer? Y hay que sacarnos productos y venga a ver, llamamos a los clientes y empezaron a hacer una cantidad de cosas que sí registraron. Y que ahí el representante o el responsable de los sistemas lo que ayuda es a organizar, a Ujú. venga el rompecabezas, las fichitas y las organiza. Y después, ¿por qué no hacerles una sensibilización de decirles, oye, muy bien, lo hizo bien, pero mire, eso se llama gestión del cambio, eso se llama planeación estratégica, solo que falta un poquito de organización porque no nos podemos decir mentiras, pues que muchas personas se vieron damnificadas en este proceso y a otras les tocó tomar actividades que no venían haciendo. Sí, eso es cierto. Ujú. Caro, hablando de riesgos y de la metodología que mencionaba Mafe, sí, una cosa es lograr que entiendan el concepto de riesgos, otra cosa es lograr establecer y poner de acuerdo en la metodología, y otra cosa es lograr que la actualicen a conciencia y que vuelva y juega como cualquier otra herramienta del sistema, eso les sirva. Eso en tu experiencia, ¿cómo se logra? ¿Cómo se permea ese tema de riesgos para garantizar que se haga de una buena manera? Yo creo que a través de la lúdica, Lili, a través de la lúdica y a veces hasta los ejemplos de terror. En el sistema de gestión, en el sector constructor, Esta mujer pasa del aprendí a corazón al ser terror y al terrorífica. control. Sí, porque es que, por ejemplo, fue una de mis primeras experiencias laborales y yo siempre era dulce, yo por favor, cuídate, tu familia te espera, tus hijos, no sé qué, bla, bla, bla. No, igual los encontraba como si nada. Y yo, pero es que mire que es una falange y solamente le van a pagar 2 millones de pesos, eso ya tiene, mire, este es el listado. Les importaba. Entonces un día ya cansada, agotada de que estos hombres no fueran juiciosos, puse un video, de hecho, que ya no se encuentra en la web cuando YouTube empezó a recoger todos estos videos, pero era un video grotesco, o sea, era morboso, era la caída de una persona, pero no tenía el arnés de seguridad en la construcción y se caía y se veía pues que se mataba. Y estos manes, y yo esa, buenas, feliz día, si quieren usarlos, si no también. Todos se los pusieron. Entonces, entonces a veces como que el colombiano es a ver, ¿qué? Pero a ver, pero venga, píntela que yo se la coloreo, o sea, hasta que no me pase y hasta que no, entonces no sufre. Y nos pasa a todos, entonces yo creo que es más un tema de llevarlos a través de la lúdica, de los ejemplos, de ponerlos como en el contexto de, bueno, si usted es la parte interesada, ¿usted qué haría? O si usted le hace esto como empresa, entonces generalmente pongo a los empleados en el puesto del patrón. Ujú. Entonces, y hago como esos juegos de roles, como usted qué haría, que no sé qué, y cuando se dan cuenta que la ley llega hasta ahí, que no lo permite, o sea, que hay un marco especial que no lo permite, entonces es cuando las personas, puede ser que sí. Entonces, yo creería que eso es lo principal y siempre hablar mucho de la prevención en todos los, pues las recomendaciones a los gerentes en todas estas reuniones, hablar de qué quieren lograr y cómo van a prevenir cualquier situación que se llegara a presentar y ahí estamos cubriendo los riesgos. Pero es un tema de día a día y lo que yo creo que es el mayor reto que tenemos nuevamente es la rotación de personal, porque se va al que le gustaba o entonces uno El vuelve. juicioso se va. Exacto, Luis, eso se lo lleva a otro y uno, bueno, lo entrenó, pero se queda ahí. Entonces es como encontrar, o sea, tener una buena acogida y estar muy vigilantes. Por ejemplo, también tuve una experiencia en alimentos y bebidas y algo que reconocieron que antes no se hacía era estar mucho tiempo en la planta. Entonces yo me iba, los acompañaba en el ingreso, tenía mi overol, mi casco, todo. Y creo que el que a uno lo vea la gente tan inmerso en el proceso facilita que cuando uno les vaya a hablar del riesgo del proceso, uno sepa de qué máquina está hablando, a qué se está dirigiendo y no como de sentados del escritorio, porque he conocido tanto consultores como personas encargadas de los sistemas, o sea, no se mueven del escritorio, uñas perfectas, cabello perfecto, pero si estamos en un sector que es diferente, si estamos, por ejemplo, en hidrocarburos, yo me iba también, me pasaba los días en campo hasta entender el proceso, cómo les podía hablar a ellos en su lenguaje. Entonces yo creo que hay un tema acá también de empatía.
Ujú. De empatía, ok. Pues hablando de empatía, empecemos a hablar de sentimientos y de comportamientos que de acuerdo a su experiencia, vuelve y juega, ustedes han identificado de las personas frente a los sistemas. ¿Qué mueve a las personas? ¿Qué percepción tienen las personas de los sistemas de gestión? Mafe, ¿tú qué percibes? Bueno, yo creo que depende como el nivel, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, a nivel operativo que les parece difícil de entrada, como que, uy, usted es el experto, para eso lo contrataron, eso es difícil. Entonces, ahí hay una percepción a nivel operativo. En los términos medios, lo que decía Carolina, como que se sienten empoderados y como tan chévere que yo le voy a ayudar a este que es el que sabe y va a ser valioso mi aporte. Y en la alta dirección, yo creo que depende mucho tanto la formación profesional como la personalidad, porque evidentemente ellos no escatiman ahí. La formación profesional, tú tienes de repente un administrador en el equipo, un ingeniero, qué sé yo, de pronto dicen, bueno, esto es un enfoque organizacional, esto es para tener una planeación, para poder lograr objetivos que sean medibles, a todos nos van a medir finalmente por los objetivos, algunos cargos seguramente ganen por esos objetivos más que su salario, entonces puede moverlos eso. Pero otros que no, lo ven como, eso para qué, eso no importa, eso hágalo usted que por eso lo contrataron y a mí déjeme en paz con mi trabajo. Entonces creo que depende mucho esa formación que tenga la persona, tanto a nivel profesional y además como persona. Hay personas súper colaboradoras, comprometidas, con sentido de pertenencia y sin ser incluso antiguos en la organización, y otros que te miran ahí como que es el gerente el que lo obligó a que se siente contigo. Entonces, sortear eso, creo que hay que metérsele a las dos, al bolsillo y al corazón. Al bolsillo, al corazón, y yo le agregaría, no sé qué opina aquí mi querida coach, eh, los intereses de la persona. ¿Qué puede mover a las personas a meterse en esto y a de verdad ayudar a que esto sea vivo, Caro? Sí, miren, yo una vez creo que leí o escuché, no, leí como una metodología japonesa, ellos, cómo son sus sistemas administrativos, ¿no? Por ejemplo, bueno, en ese entonces leí que una persona solo llega a ser presidente de una empresa si tiene mínimo 15 años de permanencia en la misma empresa y adicional que haya empezado en un cargo mucho más pequeño del que lo lleva presidente. Entonces a mí me pareció esto buenísimo porque lamentablemente acá las empresas van y cogen eso en la calle y no miran lo que tienen en su mismo negocio y se los roban otros. Entonces, en los sistemas de gestión yo lo que he hecho, y ahí he sido como muy ñoña con la de recursos humanos, realmente yo me voy a ver cuando invito a participar a los líderes, miro las hojas de vida. Entonces miro, como dice Maf, la formación, los intereses de la persona, cuánto lleva en la empresa, sí, no, qué hace, qué tanto impacto tiene. Y ahí los voy endulzando. Por ejemplo, yo algo que hacía es hacer una inauguración, entonces íbamos a Crepes and Waffles, un helado, algo sencillito, o sea, no le costaba a la gerencia nada, eso era como un almuerzo para ellos. Entonces los llevaba, los endulzaba. Ahorita en la pandemia también se enviaron bonos. Entonces yo creo que hay maneras de mostrar a estos líderes y hay que cogerse de estos líderes y de la gente que probablemente uno sabe que no se va a mover tanto. Entonces yo cogía generalmente en ese entonces a las secretarias o a los asistentes, que tú sabes que ya llevan 5 años en la organización, la conocen hasta antes mejor que el jefe, conocen las decisiones, conocen el sentir y en ese grupo ellos pueden hablar de sus sentimientos y de cómo perciben a sus jefes y hasta dónde se van a comprometer o no. Entonces también yo creería que hay que tener como el elefante, ¿no? Unas orejas así gigantes para escuchar y una boca así chiquitica para hablar y opinar en eso, porque sí, hay gente de toda la gente, yo veo que le parece una mamera, pero a medida que encontramos personas que vienen, sea de multinacionales o con una formación de pregrado y posgrado, vemos que están mucho más abiertas y dispuestas a ver la importancia de los sistemas de gestión. Porque de hecho, lo que, bueno, algunas leía como en España particularmente,
ya los sistemas de gestión están como, o sea, como que es del día a día, o sea, esto ya, o sea, ya evolucionamos a otros sistemas, o sea, ya de calidad, ya esto no, ni siquiera, o sea, ya está el controller, entonces yo veía que también es un tema de nuestra cultura latina. Entonces sí tenemos que como que trabajar ahí y ojalá poder hablar de hecho con las universidades y empezar a formar en la concientización la importancia de ser preventivos para no estar todo el tiempo siendo reactivos. Exactamente. Prevención y no reacción. Ok. Bueno, hay un punto final que quería tocar con ustedes y hablando de personal, está precisamente relacionado con los perfiles de cargo. En la experiencia que nosotros tenemos, encontramos perfiles de cargo con una lista bastante larga de funciones. En la mayoría de los casos, esa lista no se refleja en la metodología o en los procedimientos de la organización, o al contrario, uno encuentra procedimientos con muchas actividades, pero eso nada que ver a la hora de las funciones, ¿sí? Y ambas van de la mano, y a eso súmenle que el perfil es cambiante, y más en las organizaciones grandes o que tienen casa matriz, esos perfiles dan vuelta cada rato y es difícil que los mantengan actualizados. ¿Qué opinan ustedes al respecto y cuál sería o cuál es desde su experiencia la mejor manera de manejar esa dualidad y garantizar que ambos perfiles y actividades se relacionen y se mantengan? Pues lo que yo he hecho es mantenerlos como en la misma celda, a medida que cambia una, se cambia la otra y se deben actualizar, porque como tú dices, la manera más fácil de generar los perfiles de cargo es partiendo del mismo procedimiento. Entonces, ¿qué si no? Y otro tema que también he aprendido y que también lo mencionó Mafe, cuando uno está aprendiendo en esto, uno antes es tan robusto, tan gigante, que es todo tan completo y finalmente no es práctico. Entonces yo creo que ahí sí citaría el poder de lo simple. Entonces vamos a hablar solamente de las actividades que más generan impacto dentro del sistema, dentro de todo, pero las que más generan impacto, como tú lo dices, por ejemplo, en las multinacionales, esto es muy cambiante a veces porque hay decisiones de la casa matriz, del gerente regional, de una cantidad de gerentes y que a uno lo que le dicen es, para eso la contraté. Entonces, Traduzca yo usted. creo, entonces yo creo que ahí ese es el poder de lo simple y dejar siempre como una notica, pues que de hecho está en el código sustantivo de trabajo de cualquier otra actividad de subordinación, siempre y cuando esto no represente un riesgo o un impacto en la organización, pues en los niveles que se tengan acogidos. Entonces yo creo que esa es la manera de desarrollar los perfiles de cargo y también aquí es importante incluir a los jefes y a los subordinados, porque a mí sí me parece muy bonito que las personas subordinadas sepan qué está haciendo su jefe y para qué le pagan. Y no que siempre veamos una pirámide descendente, sino también es importante ascenderla para que o sea, para que todos estemos comunicados y así podamos interactuar mucho mejor y también para generar empatía. Generar empatía. Y en tu caso, Mafe, Bueno, perfiles con actividades en procedimientos, señor. yo creo que aquí hay un trío, que sería perfil, actividades y evaluación del desempeño. De pronto eso sea tema de una segunda charla, pero creo que es fundamental. Estoy de acuerdo con Carolina de que los documentos estén unidos. De hecho, en nuestro caso, el perfil cita el manual de actividades Sí. para no hacer doble actualización en términos de documentos, ¿sí? Dos, que tenga el corazón del cargo y no se ponga a hacer un listado inmenso de todas las cosas que hace la persona. Y tres, que esas actividades de alto impacto de repente tengan una ponderación superior para que se una con la evaluación del desempeño. Entonces ahí toma mucha importancia el perfil porque la persona conoce por qué fue contratada, qué le miden y cuando se lo midan lo va a relacionar directamente con perfil y manual. Sí, Entonces, entonces, el perfil, incluso muchas empresas como que se limitan al tema de las actividades y olvidan realmente el tema que nos dice la norma, que independiente que le hayan puesto O y no I como en la versión anterior, y que sea o no para fines de certificación, realmente es muy útil, y es el tema de educación, experiencia, formación y habilidades. De repente en un cargo es clave la formación interna, y de repente que se tenga muchas herramientas de formación externa y en otros cargos todo lo contrario.
Entonces sí hay que saber identificar muy bien qué le puedo yo brindar de formación interna, pero ya debe venir con cierta externa o no, no importa. Puede que no tenga ninguna formación profesional y yo aquí lo puedo formar, pero debe tener lo que hablaba ahorita Carolina con el tema de requisitos legales, una comprensión de lectura sin igual, una interpretación sin igual. Y yo unir eso con las actividades de alto impacto y por último con la evaluación de desempeño. Señoritas, pregunta capciosa. Los sistemas de gestión cambian, pero la vida nos cambió. No es lo mismo montar hoy un sistema, vender un servicio como el que nosotros hacemos, que hace un año o hace unos meses. Y quién sabe cómo irá mañana. ¿Qué valor agregado tenemos nosotros hoy en día para las empresas como implementadores o como consultores? Bueno, pues algo que a mí me ayudó y que me decían las empresas son estas herramientas de coaching, ser más lúdica, estar más atenta a la escucha y a reducir los procesos. Yo creo que en esta época algo que nos enseñó fue a reducir, realmente a ver lo simple, ¿no? Desde nuestras casas, por ejemplo, nos dimos cuenta que no era necesario tantos bolsos, tantos zapatos. Podíamos vivir en una pijama todo el día. Pero creo que sí es el poder de lo simple también las organizaciones. Creo que lamentablemente muchas se dieron cuenta que había cargos que no eran necesarios. Se dieron cuenta que había otros que sí, de hecho, estaban subevaluados. Entonces yo creo que nos puso en un reto de llegarles con algo mucho más práctico, más sencillo, más simple y muy humano, de poderlos sacar un poquito de ese contexto y dejarles algo para la vida. Algo que, por ejemplo, yo pues realizaba o todavía realizo, dependiendo de los grupos de interés, son indicadores de vida. Se relacionan con los indicadores de gestión, pero es también para enseñar a las personas pues cómo en tu vida puedes alcanzar logros, metas. Entonces, creo que también eso es bonito lo que podemos dejar en el corazón de las personas y ese yo creo que es uno de los principales valores agregados para venderle un sistema de gestión a un gerente, es decirle, mire, su gente, eso también lo va a percibir como bienestar. Entonces, donde por eso vuelvo y recalco el poder y la importancia de la empatía con las personas y más ahora virtual, encontrar herramientas que pues de hecho me estoy fortaleciendo porque creo que esto es muy importante, pero ya las hay. Entonces miro a mi hija en las clases cómo les hacen, videos, ¿sí? Como encontrar estas, o sea, que no sea tan rutinario y reuniones que de pronto eran antes muy largas, reducirlas a su máxima expresión porque estamos también en la época de la hiperconexión. Entonces este tema ya es tedioso de por sí recargarlo, entonces no, resuma y decir yo me encargo, yo se los envío y pues sí creo que nos ha sobrecargado bastante, pero pues bueno, estamos también en ese redescubrimiento. Sí, eso es un proceso. ¿Y tú, Mafe? Bueno, yo considero que independiente que la empresa sea de manufactura o sea de servicios y así siga existiendo la automatización de los procesos, todas las organizaciones fueron más conscientes de que trabajamos con personas, ¿sí? Y que hoy no se habla de un sistema que sea ISO con la norma X o con la norma Y, sino como lo decía Carolina hace un rato, estamos vendiendo, es un sistema de administración y de cultura para su empresa. Entonces, con mayor razón, hemos pasado por meses muy difíciles, hemos sobrevivido de esta manera. ¿Cómo usted rescata ese capital humano con el que ha trabajado y cómo va a darle proyección a corto, mediano y largo plazo? Porque ahora que hablábamos del contexto y que no solamente es un requisito de norma, estamos hablando nada más y nada menos de la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Entonces, usted sobrevivió estos meses con estas dificultades, pero mire su equipo de trabajo con el que estuvo. ¿Cómo lo va a potencializar de aquí en adelante? Y para eso estoy yo. Tan, tan. Sí, exactamente. Sí, porque aquí muchos consultores en meses y años anteriores es, no, entonces yo estoy aquí, le monto los requisitos de la norma y le monto el certificado. Ahorita no se vende eso. Ahorita se vende eso, cultura. Mire, yo puedo hacer un aliado suyo
para que su empresa, su capital humano se potencialice y obviamente redunde en los productos y los servicios que usted le vende a unos clientes, que ya no le está vendiendo productos y servicios, sino ese otro concepto que se mueve, que es la experiencia de cliente. Experiencia del cliente. Entonces, yo le puedo vender eso y lo puedo ayudar a eso. Sí. Y como le dijimos al inicio de la charla, pues ya sabemos que eso no se hace solo, que se hace entre todos. Y por eso estamos aquí. Y en nombre de Atcali y mío, les agradezco inmensamente por haber aceptado esta invitación, por haber dispuesto el tiempo, por haber abierto su corazón y su mente para entre todos construir, porque eso también es un aprendizaje de hace poco, y es que cada uno por su lado no vale. Esto es un tema de todos que nos afecta a todos, que si los sistemas se caen, que si no nos compran los servicios, no es de uno, es de todos, más las familias que por ahí derecho vienen detrás. Entonces, nada, esta información es supremamente valiosa para que entre todos construyamos. De nuevo les doy inmensas gracias, pero no las voy a dejar ir sin darles un regalito. Como se trata de construir y se trata de construir entre todos, Atcal ha querido darles a ustedes un bono por un 50% para que ustedes escojan de lo que resulte de acá. Vamos a sacar herramientas y vamos a sacar cursos. Entonces, ustedes escogen lo que quieran entre herramientas y cursos y se les da ese descuento para que ustedes puedan redimirlo, y pues también es un tema de gana-gana, ¿vale? Entonces nada, yo les haré llegar el bono a sus correos, y asimismo pues les avisaremos cuando esté listo para que ustedes puedan escoger y hacerlo efectivo. Y pues no irnos también, por supuesto, sin la invitación también de que conozcan Atcal, también pues que se metan en la página, que miren qué recursos hay, qué opciones hay, y que por supuesto también tengamos el feedback de ustedes frente a qué podemos hacer para mejorar día a día. Entonces hay mucha información, tenemos una librería en la página, tenemos una tienda con muchos cursos y muchas herramientas, entonces pues invitarlas para que la conozcan y nada, pues podamos entre todos aprovechar lo que tenemos, ¿vale? Súper, muchas gracias. Muchas gracias, me gusta el gana y gana. Muchas gracias a Atcal y a Lili. Ay, no, ustedes son un sol, muchas gracias por todo. Y nada, ya las libero para que terminen de pasar un resto de noche muy chévere y un fin de semana excelente.